Rafael Barajas El Fisgón es caricaturista político, historietista e investigador de la realidad mexicana. Sus trabajos han sido publicados en la revista La Garrapata, El Chamuco y en el periódico La Jornada, entre otros. Su trabajo como investigador ha dado luz a libros que contextualizan la caricatura en sus inicios en México. Recibámoslo con un fuerte aplauso. ¿Sabes? Yo creo que te voy a poner... Buenos días, ¿sí se escucha? Bueno, por definición, una metrópoli es una ciudad extensa y densamente poblada, de modo que desde un punto de vista cultural, una metrópoli es un universo complejo en el cual interactúan los ciudadanos, la sociedad en sus distintos estratos, el espacio urbano y su entorno, sus estructuras arquitectónicas y las redes de soportes materiales que la hacen habitable. Este universo complejo también está configurado por su historia, por el desarrollo de los usos y costumbres, por las mentalidades que lo han configurado y habitado y por los proyectos y sueños que contiene y despierta. Y estos sueños, con frecuencia, se convierten en crónicas y se convierten en imágenes. La Ciudad de México, nuestra metrópoli, es un universo alucinante, con personalidad propia y que desde hace siglos despierta la extrañeza, la curiosidad y a veces hasta la admiración. En su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita en 1575 pero publicada hasta 1632, Bernal Díaz del Castillo describe así a México Tenochtitlan, y lo cito: "Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua y en tierra firme, y otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba a México, nos quedamos admirados y decíamos que aquello parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el agua, y todos de cal y canto, y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían si era entre sueños, y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta forma, porque hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo cuente. Ver cosas nunca oídas ni aún soñadas como veíamos". La Ciudad de México dejó de ser tan maravillosa como aquella ciudad, pero sigue siendo una ciudad alucinante. Con frecuencia, los sueños que despiertan las metrópolis se traducen en imágenes, en íconos, y estas visiones también forman parte importante del universo y la cultura urbanas. Son imágenes que tienen muchos niveles de lectura y todas ellas representan diversos aspectos de la metrópoli. Durante siglos, viajar de Europa a América no era fácil. Además, la corona española había limitado la entrada de los extranjeros a la Nueva España, y por esto, todo esto despertó la curiosidad y la imaginación del viejo mundo sobre el nuevo mundo. La fama de la Ciudad de México era grande en Europa, pero la información era realmente muy escasa y, a falta de datos e imágenes precisas, los artistas y el público europeo se la tuvieron que imaginar, la inventaron. En 1572, y esto es lo que están viendo ahorita, el cartógrafo George Brown realizó una calcografía de la regia y célebre ciudad de la Nueva España. Aquí, en un primer plano, vemos a 3 caciques indígenas y en un segundo plano vemos a una ciudad sobre un lago. Si nosotros revisamos lo que es esta imagen, vamos a ver que la traza urbana se asemeja de alguna manera a lo que describe Bernal Díaz del Castillo, y es muy posible que Brown se haya inspirado en el manuscrito de Bernal, que circuló profusamente antes que el libro fuera impreso. Sin embargo, si ustedes se fijan bien, esta imagen nos remite más a una ciudad lacustre medieval europea que a México Tenochtitlan. Aquí tenemos torres, torretas, tenemos castillos y todo eso, y sin embargo hay imágenes más creíbles
que nos dicen que estos castillos y estas torretas también llegaron a construirse en la ciudad, en la primera Ciudad de México. Ahora bien, hay que decir que con frecuencia los artistas, más que imaginarse la Ciudad de México, la alucinaron por completo. Hay un grabado de Picard que está publicado en un libro que se titula New Complete Collections of Voyages and Travels de un tal Moore, que fue publicado en 1780 y que retrata un fantasioso baile de indígenas emplumados. Es claro que el grabador no tenía idea de lo que era el universo prehispánico y no tenía idea de lo que era el México de la Nueva España. Y si ustedes se fijan, este rito se parece más a un rito pagano celta, y los templos prehispánicos que aquí vemos parecen estar más inspirados en ruinas romanas o lo que tú quieras que en lo que era la arquitectura tradicional prehispánica. Supongo que hoy en día Donald Trump no tiene una visión muy distinta de México. Debe de tener lecturas igual de torpes y debe de estar tan desinformados como los grabadores del siglo XVII. Bueno, en el siglo XIX, con el desarrollo de la litografía, en las primeras décadas del México independiente, llegaron litógrafos a México. Llegó notablemente un italiano llamado Claudio Linati en tiempos de Guadalupe Victoria, y ahí se estableció por primera vez la posibilidad de reproducir imágenes masivamente y, lo que es más curioso, de manera local. Sin embargo, muchos de estos artistas tomaban sus apuntes acá y se iban a imprimirlos fuera de México. De este modo, viajeros como Linati, como Pedro Gualdi o como Carl Nebel hacen álbumes que pintan cuadros de la ciudad, paisajes rurales, ruinas prehispánicas y que retratan a los mexicanos de aquellos años. En el álbum Trajes civiles, militares y religiosos de México, Linati retrata varias escenas de la capital en los primeros años del México independiente. Entre otras cosas, nos presenta esta imagen de un mendigo que es fantástica, en la que vemos a un mendigo ofreciendo sus servicios. Pero fíjense qué servicios ofrece. El servicio es cargar gente de un lado a otro, y las carga incluso con todo y silla para que tengan su comodidad, para que no pierdan su comodidad. Hay que decir que estos servicios eran particularmente utilizados en tiempos de lluvia y que había unos cuads que se rentaban para trasladar a la gente de una acera, de una esquina a la otra, o simplemente para cruzar calles inundadas. Hay que ser honestos. Yo quiero decirles que esta imagen a mí me resulta tan alucinante como la imagen que acabamos de ver de los indígenas emplumados bailando seguramente un ritmo tropical. Algunos de los artistas nacionales que trabajan en la primera mitad del siglo XIX dejan testimonios gráficos de eventos, ceremonias o sucesos locales. El álbum México y sus alrededores de Casimiro Castro registra desde escenas de la vida cotidiana de la ciudad hasta hitos arquitectónicos y también acontecimientos históricos, porque todo esto es lo que conforma la memoria de la metrópoli. Una de sus estampas, que a mí me gusta mucho, es esta que plasma la estancia de las tropas surianas del general Juan Álvarez en la Ciudad de México. Pareciera una suerte, digamos, como de crónica costumbrista, pero no, esta estampa tiene una lectura política muy clara. En los sombreros de los personajes vemos las consignas de las tropas liberales de Comonfort y Juan Álvarez, y vemos cómo estas tropas están estacionadas enfrente de un edificio colonial muy sobrio, ¿no? Ahora, todo este retrato de calzonudos armados con escopetas, lanzas y machetes es el equivalente de las fotografías de los revolucionarios zapatistas desayunando en Sanborns. Es el contraste del México bronco y rural, que se encuentra con una ciudad refinada y cosmopolita.
porque nuestra metrópoli también está hecha de estos encuentros. Muy pronto, la litografía fue utilizada para reproducir dibujos satíricos, cuadros históricos y escenas de críticas de costumbres. A partir de la década de 1850, algunos periódicos con caricaturas publican estampas que hacen una crónica realmente divertida de las preocupaciones de la clase media mexicana urbana, lo que hoy llamamos los hipsters y que en aquel momento eran tratados con más respeto. En 1852, El Telégrafo, un periódico en el que dibujaba un tal Herculano Méndez, registra 6 escenas de la vida cotidiana en un día cualquiera en la Ciudad de México. Todos ustedes están familiarizados con el término de aguas, que sirve para decirte ten cuidado, cuida tu figura, etc. Ustedes saben, ustedes son un público refinado, culto y que sabe de arquitectura, que este grito viene del hecho de que en la Ciudad de México no había drenaje y que con frecuencia las aguas negras de las casas eran tiradas de los balcones y luego la gente simplemente gritaba aguas para decirle a los paseantes que se quitaran. Esta primera escena, una ablución inodora, retrata justamente el momento en el cual un pobre muchacho no escuchó el grito de aguas y es bañado por las aguas negras de una casa a la altura de San José, el Real y la Alcaicería. Luego, la segunda imagen es una imagen que a mí me gusta mucho, sobre todo me parece que es una imagen de gran actualidad, en el que vemos cómo, por el mal estado que guardan las calles de la capital, los coches se sacuden al punto que un viajero es lanzado por los aires, debido seguramente a un enorme bache. Cualquier parecido con lo que ocurre hoy en las vías rápidas de la Ciudad de México es un hecho cultural. En el tercer cuadro, lo que vemos es la ridícula estampa de un esclavo de la moda. En el cuarto, una alusión sobre los lujos que se dan a algunos políticos y sus posibles malos manejos del dinero. Cualquier relación con algún informe de la Auditoría Superior de la Federación actual es también mera coincidencia. Y en el último, nos enteramos de las exorbitantes demandas de un usurero. Y aquí también, cualquier parecido con los préstamos bancarios que hoy tenemos en la Ciudad de México es también un mero error de contabilidad. Desde su aparición en 1861, el periódico La Orquesta, inspirado por el ejemplo de Cham en el Charivari, publica algunas estampas de 2 o más viñetas que narran sucesos políticos o hacen crítica de costumbres urbanas en la Ciudad de México. El 21 de abril de 1866, el caricaturista Constantino Escalante hace esta crónica gráfica en 3 viñetas en la que retrata a los enemigos de los pobres de la capital. En la primera viñeta vemos al demonio, que es el demonio del juego, que vivía en aquel entonces en los paseos de Tlalpan y que hoy está más, democratizado en los casinos que se encuentran en toda la ciudad. En el segundo vemos, resulta que el segundo enemigo de los pobres es el mundo, que en realidad era una tienda de objetos de lujo. El tercero es la carne, pero no se refiere al pecado de la carne, sino a la tentación de comer carne en tiempos de hambre. Y aquí también la historia, si ustedes se fijan, no ha cambiado mucho. Hemos cambiado de formas en la metrópoli, pero la vida cotidiana sigue pareciéndose mucho a esto que veíamos en el siglo XVI. Hasta principio, al triunfo definitivo de los liberales sobre los conservadores, durante la República restaurada, los sucesivos gobiernos de Juárez, Lerdo y Díaz buscaron consolidar un Estado propio y para ello buscaron reforzar la identidad nacional. En este contexto, los intelectuales liberales impulsaron el costumbrismo y algunos artistas gráficos dibujaron estampas en las que pintaban gran cantidad de escenas de la vida cotidiana.
Retrataban, entre otras cosas, lo que diferenciaba a los mexicanos de otros pueblos, y así se publicaron libros como Los mexicanos pintados por ellos mismos y México y sus costumbres. En todos estos periódicos, en todas estas estampas, se pueden ver las preocupaciones fundamentales de los periódicos ilustrados de la época. Se trataba esencialmente de hacer una prensa atractiva que pintara con veracidad e imaginación al México de aquel tiempo y que buscaba que los lectores se identificaran y se vieran así reflejados a sí mismos en estas publicaciones. En este esquema encaja perfectamente una publicación que se llamaba México y sus costumbres, donde trabajaba el dibujante José María Villasana, que publica en 9 cuadros una pequeña historieta que retrata el día de una pollita de sociedad, desde que se maquilla hasta que se mete a la cama en la noche. Resulta curioso, pero aquí sí encontramos muchos cambios en los usos y costumbres de la vida de las mujeres de la Ciudad de México, por fortuna. Villasana tuvo varios discípulos y uno de ellos fue claramente José Guadalupe Posada, era su discípulo más avanzado, que entra a trabajar a La Patria Ilustrada, un periódico que dirigía Irineo Paz y que decide sacar un suplemento dominical, pero con monitos para atraer más lectores. Y en La Patria Ilustrada, Posada se empapa de los grandes temas de la gráfica liberal de la época, que son, además del costumbrismo, la caricatura anticlerical y las calaveras, la publicidad y la estampa política. Entonces, Posada es curioso porque hace un trabajo que es muy, muy mexicano, que es profundamente mexicano, pero es claro que su obra también acusa una marcada influencia de dibujantes europeos y norteamericanos. Fíjense, esta imagen es una imagen muy bonita que habla de cómo viven el invierno en México los diversos estratos sociales. Esta página se dedica a ver cómo viven el invierno los pobres. Fíjense esta primera imagen, qué bonita es, en la que vemos al pobre esperando al sol para poderse cobijar. Ilustra el viejo refrán que dice, el sol es la cobija del pobre. Y aquí también vemos esta imagen de unos pobres paseando por la Alameda para poderse dormir en el refugio de unas bancas del parque de la Alameda. Pero Posada es curioso, también les decía yo que recibe la influencia de varios de los caricaturistas norteamericanos, y esto se refleja en el hecho de que hace muchos cómics, de que hace muchas historietas. Y aquí vemos una imagen muy bonita que se titula Inocente Palomita, una secuencia en 4 viñetas que relata una suerte de amorío que tienen 3 muchachas con 3 muchachos y que da por resultado 3 embarazos al cabo de 9 meses. Es una borrachera que termina en 4 embarazos. Ahí tampoco hay muchas novedades. No hemos cambiado. Seguimos, todo esto básicamente nos obliga a recordarnos que somos una sociedad en la que cambian muchas cosas, pero que muchas cosas siguen iguales. El texto que hay al pie es un texto que a mí me divierte, dice: valedores, valedores, valedores de a cuartilla, a quitarse la cerilla y a ponerse reteoidores, que les voy a encandilar otro romance fachoso, de esas del doctor Lombroso, para que puedan gustar con que no me miren chuela, y pongan mucha atención, que este es de Repercherón, es la flor de la canela. Es curioso, pero toda esta tradición de crónica de costumbres que inicia en el siglo XIX sigue viva en el siglo XX. Y fíjense, es curioso porque aquel México que retrataba Posada, la Ciudad de México en aquel tiempo, era aquella misma que retrataba José María Velasco en sus grandes paisajes del Valle de México. Aquí vemos lo que son ahorita las orillas de la ciudad, que eran entonces las orillas del valle, ¿no? Todo el paisaje del Valle de México. En el fondo vemos el Popo, vemos el Ajusco, etcétera, y ahí, como una pequeña mancha urbana, vemos la Villa de Guadalupe y vemos más en el fondo
la mancha urbana de la Ciudad de México. Esta imagen todavía nos recuerda lo que Alfonso Reyes describió como la región más transparente del aire. Y aquí me voy a ir más rápido porque ya creo que tenemos poco tiempo. Quiero decir que desde fines del siglo XIX, esta crónica de costumbres se sigue haciendo urbana. Esta crónica de costumbres urbanas se sigue haciendo en la prensa, se sigue haciendo tanto a través de la fotografía como a través de la caricatura. Y hay toda una serie de estampas de lo que era la vida cotidiana en la ciudad que son maravillosas y que hay que rescatar y que se encuentran en la prensa. Es un dibujo que hizo Ernesto García Cabral para Revista de Revistas y que nos retrata desde niños merolicos hasta puestos de calavera de azúcar. Y fíjense, también es notable esta escena urbana de una escena de Año Nuevo que hace el dibujante Andrés Audifred, que capta el momento preciso en el que la sirvienta, después de la fiesta de Año Nuevo, va a limpiar la casa y se encuentra abajo de la mesa, abajo de la mesa donde tuvo lugar la fiesta, ya con el pinito tirado y todo eso, se encuentra al patrón totalmente borracho, en estado briago. Esta tradición de caricaturas costumbristas sigue viva en el siglo XX y fíjense que es muy curioso porque sí llegan a convivir en un momento dado la fotografía y la caricatura. Poco a poco la labor de los dibujantes gráficos es reemplazada por la de los fotógrafos y esta changuita preciosa de Audifred que camina por la calle tiene un enorme parecido con esta secuencia que hace Nacho López, en la que puso a Mati Buitrón, una actriz muy notable, a caminar por las calles de la Ciudad de México, rompiendo corazones a su paso. A medida que la ciudad fue creciendo y se fue convirtiendo en una megalópolis compleja e inacible, hacer una crónica urbana se convirtió en una tarea de colectividades y a veces hasta de mentes complejas y eruditas. La traza urbana que describió Bernal Díaz del Castillo se salió de control y las fotografías de Melanie Smith documentan que la pequeña ciudad lacustre que grabó George Brown en el siglo XVI se ha convertido en un infinito mar de cemento, tráfico y basura. Y todo esto nos obliga a preguntarnos una vez más con Alfonso Reyes, ¿pero qué hemos hecho de nuestro alto valle metafísico? Hemos hecho un pequeño caos. Para asir un fenómeno tan complejo, un fenómeno tan fuera de control como el Distrito Federal y sus alrededores, para poder describir o por lo menos asir el espíritu que irradia a 20 millones de habitantes, se necesita una mente sofisticada y erudita. Y claro, el gran cronista de la Ciudad de México de finales del siglo XX y principios del siglo XXI fue sin duda Carlos Monsiváis. Esta imagen es una especie como de síntesis de toda una serie de textos que él escribe y, por cierto, él aparece también en toda... él llega a convertirse en parte del paisaje urbano. Yo estoy convencido que sus crónicas urbanas de fin de siglo retratan los usos y costumbres de una masa incontenible y los vericuetos de una mancha urbana que tiene capas y capas de historia. Lo que estamos reflejando en esta metrópolis es un universo cultural denso y muy cerrado. Es un universo en el cual conviven todavía el siglo XVI, el siglo XV, el siglo XVI, el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX y ahora el siglo XXI. Es una ciudad que se puede sufrir, pero yo creo que es un material cultural absolutamente notable. Es una de las grandes, de los grandes alefs culturales del planeta. Yo sugiero que la sigamos disfrutando y que hagamos bien y que sigamos haciendo esta crónica urbana, y la mejor manera de hacerla es seguirla viviendo. Pues muchas gracias.